Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. One of my favorite activities in my classroom is to create stories with my students. Today's story was created by my Spanish 1 college class. You can see illustrations of our class story on my website through the link in the show notes. Dave is a fun-loving, active, young woman. She does a different activity every day of the week. Her activities take her all over the world through all kinds of weather. This story is in the third person and the present tense with a little bit of past tense and conditional. Please suspend all logic, as the point of the story was to talk about the calendar and weather and activities, and it is not logical. Important vocabulary in the story includes verano, summer, invierno, winter, tiempo, weather, charcos, puddles, camión, truck, and baloncesto, basketball. I hope you enjoy Dave, la chica. Hay una chica que se llama Dave. Dave es alta, rubia y muy bonita. Dave no es un nombre típico de una chica, pero Dave no es una chica típica. Le gusta bailar, pero también le gustan los camiones monstruo. Canta muy bien y también juega al waterpolo. Dave la chica tiene una vida extraordinaria, llena de actividades divertidas. Dave tiene una vida activa y ocupada y hace una actividad diferente cada día de la semana. El lunes no hace buen tiempo. Está lloviendo y hay mucho barro en las calles de tierra donde vive. Muchas personas ven el mal tiempo y deciden quedarse en casa para leer un libro. Pero Dave la chica mira la lluvia y el barro y se emociona. Va al garaje y sale en su camión monstruo. A Dave le encanta manejar su camión monstruo. Es especialmente divertido manejar su camión monstruo bajo la lluvia, en el barro y en los charcos. El martes, Dave la chica va a Sydney, Australia. Es el verano en Colorado, pero es el invierno en Sydney, porque está en el hemisferio sur. Como es invierno, hace frío en Sydney, y Dave lleva un abrigo grande. Dave está en Sydney para cantar. Dave canta muy bien y es una invitada especial en la Ópera de Sydney. Se prepara haciendo un calentamiento vocal para preparar su voz. Luego ensaya con la orquesta. Por la tarde canta 8 canciones. Cuando termina, la audiencia se pone de pie y aplaude y grita ¡Brava! Y ¡Magnífica! El próximo día es el miércoles.
El miércoles, Dave no vuelve a casa. Viaja de Australia a Europa. En Europa visita París, Francia. Visita París para bailar en un ballet. Dave gira, salta y mueve sus piernas con elegancia. Hace piruetas y jetés. Después de bailar en el ballet, Dave, la chica, tiene mucha hambre. Camina por las calles de París en busca de una panadería. El pan francés es delicioso y Dave quiere comerlo. Encuentra una panadería y compra un baguette. Come todo el baguette mientras camina junto al río Sena en el buen tiempo de París. Después de manejar un camión monstruo el lunes, cantar en la ópera de Sydney el martes y bailar un ballet en París el miércoles, otras personas descansarían. Pero no Dave la chica. Ella todavía necesita hacer ejercicio y jugar deportes. El jueves, Dave juega al baloncesto con los Denver Nuggets. Dave no participa en los partidos oficiales porque es un equipo masculino y Dave es una chica. Pero Dave entrena con los Nuggets porque ella es una atleta excepcional. Durante el entrenamiento de baloncesto, Dave pasa la pelota a sus compañeros y corre de un lado a otro de la cancha. Cuando recibe la pelota, la dribla, corre a la cesta, salta muy alto y hace un mate. Los jugadores profesionales de los Nuggets están muy impresionados por los movimientos y habilidades de Dave. Hace mucho calor en el gimnasio. Dave suda mucho y se limpia la cara con una toalla. Agarra su botella y toma mucha agua porque no quiere deshidratarse en el calor. El viernes, Dave quiere esquiar. No puede esquiar en Colorado en el verano. Necesita ir al hemisferio sur, donde es el invierno. La nieve de Chile es ideal para esquiar, y Chile está en el hemisferio sur. Entonces, Dave la chica viaja a Santiago, Chile. Desde Santiago maneja un coche normal, ¡qué aburrido!, a un centro de esquí en los Andes. Está nevando en las montañas y Dave está feliz. Le gusta mucho la nieve y la nieve fresca es perfecta para esquiar. Dave baja la montaña en sus esquíes y sube la montaña en la telesilla hasta el anochecer. Después de manejar un camión monstruo el lunes, cantar en la ópera de Sydney el martes, bailar en París el miércoles, jugar al baloncesto con los Nuggets el jueves y esquiar en Chile el viernes, una persona normal descansaría el sábado. Pero no Dave la chica. El sábado, Dave no descansa. El sábado, Dave va al estado de Massachusetts y visita la ciudad de Boston.
Boston es famosa por tirar té en el mar y su rica historia. Boston también es famoso por un evento deportivo, su maratón. El sábado, Dave corre en el maratón de Boston. Todo su entrenamiento durante la semana ayuda a Dave. Y ella es la primera mujer en cruzar la línea de meta. Dave se sube al podio y recibe un trofeo por ganar el primer lugar en la categoría femenina en el maratón de Boston. Dave la chica tiene una semana llena de actividades diferentes. Pero el domingo hace la misma actividad todas las semanas. Va a la iglesia. Dave va a la iglesia todos los domingos, pero no necesariamente asiste a la misma iglesia todos los domingos. Este domingo, Dave va a una iglesia en Jamaica. Hace mucho viento en Jamaica y Dave aprende que hace mucho viento porque hay un huracán. Durante un huracán, una persona típica se refugiaría en su casa. Pero Dave no es una chica típica. Ella va al mar con unos amigos y juegan al waterpolo. Lanzan la pelota a la red y nadan entre las enormes olas. Al fin del domingo, Dave está cansada. Piensa en todas las actividades divertidas que hizo durante la semana. El lunes manejó su camión monstruo por charcos y barro. El martes voló a Sydney y cantó en la ópera. El miércoles visitó Francia y bailó en un ballet en París. El jueves jugó al baloncesto con el equipo profesional, los Denver Nuggets. El viernes viajó a Chile y esquió en los Andes. El sábado corrió en el maratón de Boston y ganó primer lugar. El domingo fue a la iglesia y jugó al waterpolo en Jamaica. Dave la chica no tiene un nombre típico de chica porque no es una chica típica. Es una chica activa y extraordinaria. Después de su increíble semana, Dave sube a su camión monstruo y va a la casa. La casa de Dave tampoco es típica. Vive en una cueva secreta en las montañas rocosas de Colorado. Cuando llega a casa, Dave come y duerme, porque mañana es lunes y Dave tiene otra semana increíble por adelante. El fin. Gracias por escuchar. When we wrote this story in class, we created drawings of the events. Head over to my website to check them out. You can find today's transcript and a paragraph-by-paragraph English translation by clicking on the link to my blog in the show notes. This podcast is produced entirely with donations from you, my wonderful listeners. You can donate through Buy Me a Coffee, the link is in the show notes, or through Venmo or PayPal or snail mail. That information is on my website in the sidebar.
Today, I would like to thank Luke, who said, "I love how easy you make the stories to understand. Your method is excellent. I especially like having the Spanish transcript to read through afterward." Gracias, Luke. I think it is important to interact with the stories in both their audio and written format. We get so much from both listening and reading, and even watching, which you can find on YouTube. I'm glad to hear that it's helping you. Thank you to all my listeners for your donations and encouragement and support. Don't forget to subscribe to the podcast wherever you listen. And remember, you can find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.